Ahora tengo el gusto de presentarles a ustedes al doctor Pedro Pablo de Humbers, a quien conozco hace más de 40 años. Pedro Pablo actualmente es el jefe del servicio de neurocirugía de nuestro hospital español, ¿sí? Y él fue entrenado en el Instituto de Neurología. Posterior a esto trabajó un tiempo en el Instituto Nacional de Cancerología, así como en la Cruz Roja Mexicana, donde alcanzó a tener un gran éxito. Pedro Pablo es un buen ponente, es muy experimentado y esta vez nos va a presentar dos trabajos. Uno, cuál es la evaluación inicial durante el trauma craneoencefálico, y segundo, aspectos quirúrgicos del manejo de los hematomas intracraneales y cuál es el tratamiento ideal para los mismos. Gracias, Pedro Pablo. Buenos días. Agradeciendo la invitación que se me hizo para participar en estas charlas. Tocaremos el tema de manejo inicial del paciente con politraumatismo o politrauma. Como primer punto definiremos qué es un politrauma o politraumatismo. Esto se refiere a múltiples lesiones que ponen en riesgo aún en forma potencial la vida del paciente. Los objetivos en la atención de un paciente con politrauma es, primero que nada, conservar la vida, atenderlos rápido y oportunamente en un centro adecuado para evitar complicaciones, aliviar el dolor, porque muchos pacientes tienen un dolor terrible, y asegurar todos los mecanismos para que el traslado sea eficiente y eficaz y evitar alguna complicación que aumente el riesgo de la vida del paciente. Esta es una curva que se presenta en los primeros segundos o minutos de la muerte de acuerdo al tipo de impacto o de lesión que se recibe, sobre todo los que están localizados a nivel encefálico o a nivel de la médula espinal. En lesiones altas, pues muy frecuentemente producen la muerte en las primeras horas de la lesión, y eso es lo que puede propiciar una muerte en grandes vasos, corazón, que producen sangrados masivos y que no da tiempo muchas veces a que las asistencias de atención primaria puedan llegar al paciente. Por eso es que mueren, esa es una muerte inmediata. Luego, otro 35% de las muertes que producen entre las primeras o las segundas, o la segunda hora, entre la primera y la segunda hora, es causado también por trauma de cráneo, algunas contusiones torácicas, abdomen con ruptura esplénica, ruptura hepática o inclusive algún otro tipo de lesiones como las fracturas pélvicas que producen pues un sangrado importante, pero que da tiempo en dar algunos mecanismos de atención que podrían evitar alguna de esas muertes. Y el 15% de las muertes se presenta ya después de unos días o semanas, y esto se debe a complicaciones mismas del trauma que por la reanimación asistida o por alteraciones en el mismo estatus de inmunodeficiencia que pueden llegar a tener, pues presentan sepsis o fallas orgánicas múltiples, que esto es lo que puede producir la muerte del paciente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, pues, es prevenir todas este tipo de alteraciones que pueden llegar a dar al traste con la vida de la persona. Entonces, hemos dividido la atención inicial en 3 fases. La primera fase y la segunda, fase 1 y fase 2, lo consideramos como atención prehospitalaria, y es lo que se va a otorgar al paciente antes, y estabilización antes de llevarlo a un hospital en donde ya será recibido por el personal médico, y este personal médico pues se encargará de mantener y atender y resolver los problemas que se están presentando. Entonces, la fase 1 y 2, que es la atención prehospitalaria, tenemos primero que nada la atención en la escena.
y después el traslado del paciente. Tenemos que estabilizarlo para hacer un traslado correcto. En la fase 1, que es la evaluación de la escena, tenemos que checar rápidamente el escenario del que se trata. No es lo mismo presentarse en un lugar en donde hay 3, 4 lesionados que en un lugar donde hay inclusive quemados o lesiones mucho más severas que pueden poner en riesgo también al equipo de rescate. Hay que evitar el pánico entre el personal de asistencia y el personal que está colaborando al rescate de las personas. Elaborar un triage de acuerdo a las características de cada paciente, de cómo está su situación hemodinámica, su situación neurológica, su estado general, y si tienen posibilidades de ser rescatados, además de que si tenemos posibilidades de llevarlos a algún centro hospitalario con todos los recursos necesarios. Entonces tenemos que evaluar el estado del paciente y los recursos con los que disponemos para poder hacer un triage correcto y una evaluación correcta. Posteriormente se hace una evaluación primaria y secundaria de la persona para poder determinar qué tan grave está y qué medidas iniciales se tienen que propiciar para mejorar y estabilizar al paciente tanto desde el punto de vista respiratorio como hemodinámico. Y en la evaluación secundaria pues se harán algunos ajustes en el tratamiento inicial para obtener una buena evaluación y seguimiento. Entonces, en la fase 1 es importante asegurar las 3 S. Seguridad, ya lo vimos, seguridad para el personal de rescate en la escena, cuántos lesionados hay, cómo están presentados, qué tantos participantes necesitamos para la ayuda del rescate de estas personas. Y esta situación, la situación es las características medioambientales en las cuales se encuentra el problema. Tenemos que tener un equipo de seguridad personal, actualmente con todas las medidas que se han presentado a partir de la pandemia, pues estamos acostumbrados ya a utilizar el cubrebocas casi en todas partes, los usos de guantes y caretas. Si se puede con lentes gogles, mejor, es una forma mucho más fácil de cuidar. Y aquí vemos la escena inicial. Tenemos que hacer una evaluación rápida y tenemos que rescatar a la persona que pues, está lesionada, y aquí el ambiente en el que igual se presenta este problema, pues es un problema muy grave y que tenemos que tener un personal capacitado para evitar que vayan a provocarse un problema pues más serio que el que ya se provocó. Entonces, ustedes no pueden ayudar a nadie si usted mismo se hace daño, por lo tanto hay que vigilar la escena para evitar que en este caso, el mismo toro pueda hacer daño a las personas que están haciendo el rescate. Aquí tenemos otra escena pues parecida en la cual nosotros tenemos que evaluar el escenario para poder llegar hasta los heridos y llegar con una calma y poder pues atender al paciente sin tener que andar corriendo de esta forma. La evaluación tendrá que ser rápida para preparar el triage y ver cuántos heridos hay y qué características tiene cada uno de ellos y ver si son capaces de sobrevivir o no. En el sitio de la escena, pues vamos a llegar a presentar una inspección visual de la persona. Vemos si está despierta, si está respirando, si tiene color cianótico. Todo eso nos va a hablar sobre la función respiratoria inicial. Y si contesta, si habla, si nos platica, pues entonces podremos estar evaluando la función respiratoria y el estado neurológico. Con esto mismo también podríamos establecer el parámetro para la escala de Glasgow, que es el examen neurológico sintetizado, y eso nos va a permitir identificar pacientes con problemas neurológicos y además con problemas que pueden tener en la respiración, en el estado hemodinámico. Y eso nos permite identificar también qué lesiones pueden poner en peligro la vida de la persona. Estos signos, estos datos los podemos identificar en los signos vitales. ¿Qué quiere decir? Signos
de vida, signos vitales. Estos generalmente, si están afectados, pues quiere decir que la vida de la persona puede estar comprometida porque están comprometiendo 2, 3, 4 signos vitales y entonces el paciente quiere decir que está grave. En cuanto a tenemos los signos vitales, pues hay que hacer una evaluación primaria rápidamente, apoyados en el ABCDE, que son los mnemotecnia del ATLS, en el cual podemos ver cómo respira la persona, qué tanto está ventilando, qué tanto están sus pulmones expandiendo y oxigenando la sangre, qué tanta circulación, qué tanto volumen sanguíneo tenemos circulando, si es adecuado, si no es adecuado. Si el paciente tiene disminución de la presión arterial, pues quiere decir que la circulación puede estar comprometida, y si esa circulación está comprometida porque además tiene una vía aérea y una ventilación defectuosa, pues entonces tenemos un problema muy grave, porque desde la vía aérea y la ventilación con un problema circulatorio quiere decir que esto nos puede alterar también el estado neurológico. Y bueno, las lesiones asociadas tenemos que buscarlas para evitar una complicación ulterior y que nos vaya a poner o a deteriorar la evolución del paciente. En la evaluación secundaria, pues podemos hacerla con un poco más de calma y se hará una anamnesis cuidadosa sobre cuándo fue, qué pasó, cómo lo encontraron, cómo lo hallaron, cuántos lesionados hay, etc. Y se hará un examen detallado de la persona, teniendo cuidado en no dejar pasar la recolocación de algún tubo endotraqueal o alguna venoclisis que puede estar alterado. Esto nos va a permitir tener un panorama muy aproximado y muy bueno sobre el estado clínico general del paciente, y nos podrán dar la comunicación para el centro de especialidad donde vamos a enviar al paciente. Esto es muy importante porque esa comunicación va a originar que se preparen las personas que están a punto de recibir a este lesionado en el hospital de llegada. Entonces, en la fase 2, lo que vamos a hacer es estabilizar al paciente con un collarín cervical, con una tabla rígida, con las férulas especiales para evitar una desalineación de las fracturas, etc. Y lo más importante pues, es el traslado, ya sea en una ambulancia o en un helicóptero, que tiene que ser un traslado rápido y oportuno a la unidad especializada, en donde ellos están esperando, ya que pudimos entablar una comunicación correcta y avisarle las condiciones del paciente. En el traslado tenemos que estar seguros de que la vía aérea está estable, está bien ajustada y que está oxigenando, y tenemos que asegurarle para evitar que se hunda o que se salga, porque muchos de los pacientes pues es difícil poderlos reintubar o mantener bien intubados. Y eso puede ser una causa, por ejemplo, de una atelectasia o inclusive de una broncoaspiración. Por lo tanto, tenemos que asegurar perfectamente la vía aérea con unas cintas, con lo que nosotros tengamos. Estabilizar la tensión arterial, esto es con el goteo de soluciones de preferencia salinas o Hartmann, para mantener una presión arterial adecuada, y además informar al centro de traslado donde lo vamos a trasladar al paciente para que ellos reciban información necesaria y estén preparados con todo lo necesario para evitar una pérdida de tiempo que pueda distraer al paciente. La atención inicial en el hospital, bueno, se vuelve a hacer una evaluación inicial, fijándonos en la vía aérea, en la ventilación, en el estado circulatorio. O sea, le vamos a volver a checar signos vitales, vamos a mantener la oxigenación, parecían con un oxímetro de pulso, todo esto, y vamos a volver a reanimar si es que hay alguna alteración en todo esto y ver la condición neurológica del paciente. Y se van a colocar electrodos para monitoreo, tanto de corazón como el pulsoxímetro, y además pues podemos en ese momento decidir si colocamos o no una sonda de Foley para poder mantener un monitoreo concreto de la producción de orina, que indirectamente nos traduce
la presión de perfusión tisular. Y así nosotros podemos tener varios parámetros para vigilar la evaluación de nuestro paciente o la evolución de nuestro paciente. Entonces, en el objetivo de la atención hospitalaria, pues, es salvar la vida de la persona, preservando la función y ofrecerles una calidad de vida adecuada y buena para que se puedan reinsertar a sus actividades propias de una persona que le corresponde a su edad y a su sexo. En la tercera fase, que también vamos a hacer lo mismo, la revisión primaria de la vía aérea, el estado circulatorio, la evaluación neurológica y las lesiones asociadas del paciente. En la fase 1 y en la fase de reanimación, pues vamos a poner la oxigenación, ya sea a través de un tubo endotraqueal, una mascarilla laríngea, una mascarilla facial. Tenemos que tratar el estado de shock y las lesiones asociadas para mantener una correcta adecuación del tratamiento. El monitoreo, como dijimos previamente, pues se puede hacer a través de gasometrías, el capnógrafo, el electrocardiograma, se le ponen los electrodos para mantener el registro electrocardiográfico constante y la presión arterial, que de hecho actualmente muchos de los manguillos o de las situaciones para tomar la presión están conectados al monitor para mantener una medición constante de la presión arterial. Se colocarán sondas orogástrica o nasogástrica dependiendo de las características de la lesión y una sonda urinaria para mantener la vigilancia del flujo urinario y saber qué tanto está perfundiendo nuestro organismo, qué tanto está perfundiendo el paciente. Es importante determinar ciertas características en la colocación de estas sondas para evitar una complicación, porque pues la sonda gástrica tenemos que tener en cuenta que si hay una fractura de piso anterior está contraindicada una sonda orogástrica, entonces por lo tanto se tendría que pasar, nasogástrica, entonces tendría que pasarse una sonda orogástrica. Y pues en la aplicación de sondas urinarias hay que revisar bien la próstata en los hombres o el cuidado en fracturas de pelvis, que no esté obstruida la vejiga o la uretra debido a este tipo de lesiones o que incluso que no esté perforada la vejiga y eso nos permitirá colocar la sonda en forma adecuada. Haremos después pruebas diagnósticas. Las radiografías más importantes son la de tórax, que nos va a descartar cualquier problema que ponga en peligro la vida del paciente, la de pelvis y la de columna cervical. El lavado peritoneal diagnóstico, el ultrasonido, pues son de utilidad en algún tipo de pacientes que se requiere valorar el estado hemodinámico y sobre todo que tengan comprometido el estado de conciencia. Por lo tanto, es importante determinar si esto se puede hacer o si tenemos ultrasonido, es mucho mejor que se pueda hacer ultrasonido que un lavado peritoneal diagnóstico, porque el lavado peritoneal es un proceso invasivo que no se puede estar repitiendo y además pues tiene ciertas contraindicaciones como son las adherencias o alguna otra cosa. En cambio, el ultrasonido es un estudio no invasivo que permite su duplicidad, estarlo haciendo seriadamente para determinar qué es lo que está pasando. Desafortunadamente, el ultrasonido es monitor dependiente o el que hace el monitoreo, el ultrasonido tiene que tener experiencia para poder determinar las imágenes. Otro tipo de historia que tenemos que obtener en la anamnesis es esto, la historia amplia, que nos habla de alergias, la medicación previa, patologías asociadas y alimentos, cuándo fue la última vez que ingirió un alimento, etcétera, y el ambiente en el cual estaba expuesto el paciente, como ejemplo el frío, el calor, si había gases por una explosión o por algún incendio, alguna otra cosa, y todo esto pues nos sirve a nosotros para tomar parámetros sobre los cuales tenemos que actuar y evitar complicaciones que por el mismo tratamiento podemos dar al traste con toda la evolución. Por ejemplo, pacientes que tienen alergias y le aplicamos un medicamento al cual es alérgico, pues obviamente es una situación grave. La otra es la medicación que estaba tomando. Si es un paciente que tiene
betabloqueadores o algún medicamento que produzca una acción directa sobre el corazón, pues nos puede distraer del evento adecuado de lo que nosotros estamos haciendo. Patologías asociadas, pues ya pacientes con una demencia severa o con un cáncer terminal que se accidentan, pues probablemente no tengan la misma posibilidad de sobrevivir que una persona joven sin patologías. Y aquí, pues, libaciones de alimentos tenemos que tener mucho cuidado para hacer una intubación muy cuidadosa y evitar que haya una broncoaspiración. El examen físico, pues tenemos que empezarlo en la forma desde la cabeza hasta los pies y vigilando todos los puntos de sangrado, de todo lo que se pueda encontrar ahí. El examen físico también después tórax, abdomen, perineo, recto, vagina, todo el músculo esquelético. Y aquí podemos ver o determinar pues, un paciente con una lesión musculoesquelética que puede únicamente comprometer o que nos puede comprometer el estado neurovascular de la extremidad y que se tiene que atender pronto para evitar una lesión grave en la misma extremidad que ponga en peligro la viabilidad de esa pierna o de ese tobillo. El examen neurológico es otro punto importante que ya vimos y que se tendrá que evaluar al paciente apoyándonos con la escala de Glasgow, en la cual los 3 puntos primordiales de la escala de Glasgow son la apertura ocular, las respuestas verbales y finalmente la respuesta motora, pidiendo que conteste o que obedezca órdenes. Y revisar todos los orificios que tiene el cuerpo para evitar alguna complicación, algún problema que pueda dar al traste con todo el tratamiento que se ha llevado a cabo. Los auxiliares diagnósticos, pues en la actualidad, indiscutiblemente que la tomografía es el mejor método diagnóstico para cualquier trauma. Y se hará en cráneo sin contraste y algunos estudios con contraste se harán especialmente para buscar alguna lesión a nivel de tórax o de abdomen. Pero en general, la tomografía sin contraste es el recomendado para la mayoría de los pacientes con trauma. Las radiografías de extremidades y la endoscopía y la ultrasonografía son también auxiliares de diagnóstico que nos van a ayudar a determinar, por ejemplo, un sangrado de tubo digestivo o un sangrado intraabdominal por ruptura de vaso, de hígado, de riñones, contusiones pancreáticas, etc. Aquí mostramos unos casos de tomografía en la cual vean la utilidad que tiene una fractura del piso anterior y del hueso frontal. Aquí tenemos un paciente con un hematoma epidural con una burbuja de sangre dentro del hematoma. Además se ve hematoma subgaleal. Y en este otro paciente tenemos una lesión muy importante de la región frontal con hemorragia parenquimatosa abierta a ventrículos que está causando una compresión importantísima del uncus, del cíngulo por debajo del lobo del cerebro y el colapso ventricular ipsilateral. Los estudios contrastados, pues tenemos uno que ha caído en desuso gracias al uso de la tomografía, que ha caído pues en desuso porque es un estudio preciso, pero tiene ciertos riesgos porque hay que puncionar la carótida, hay que ponerse de acuerdo en el momento en que se dispara el poder extraer o sacar las radiografías como se deben de hacer. Y pues nos muestra, por ejemplo, aquí una imagen hipolúcida, aquí de poca radiolúcida, que está empujando al sistema vascular desde el lado derecho hacia el lado izquierdo, causando una hernia del cíngulo de la arteria cerebral anterior y una hernia del uncus, también en el mismo lado, causando un problema bastante grave en este caso. Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico, ya sea por trauma craneal, por estado de choque, por alguna otra cosa,
ya el tratamiento estará dirigido hacia un lado o hacia el otro, médico quirúrgico, y posteriormente vigilancia para mantener esa estabilidad del paciente y poder revisar cómo está funcionando el tratamiento que nosotros estamos aplicando. El traslado a una unidad especializada es dentro del mismo hospital, que es cuando el paciente ya está estable, está bien cuidado y sabemos que lo tendremos que llevar ya sea hacia terapia intensiva o hacia el quirófano, y eso pues permitirá continuar con su tratamiento en diferentes áreas del hospital, pero se debe de llevar el traslado con un cuidado extremo para evitar una extubación o algún otro problema, que en el mismo trayecto del elevador o del trayecto a la unidad especializada pues tengamos algún problema que ponga en peligro la vida del paciente. En conclusión, el manejo del trauma craneoencefálico y del politrauma es multidisciplinario, requiere de un seguimiento continuo ya que es un proceso dinámico. La tomografía computada es diagnóstica y se tendrá que repetir tantas veces como sea necesario. Y les pasaremos un video resumiendo todo lo que acabamos de ver en esta breve charla. Gracias.